Regresan las eliminatorias sudamericanas en la fecha número 13, donde tenemos grandes partidos. 7 de 10 equipos clasifican y en el top 7 de momento tenemos Argentina en el primer lugar, Uruguay segundo, tercero Ecuador, cuarto Colombia, quinto Brasil, sexto Paraguay y en el último cupo a repechaje estaría Bolivia clasificando al Mundial 2026. Por esta razón, a tan solo un par de semanas de que regresen estos grandes encuentros de selecciones, vamos a estar realizando un análisis y predicciones de lo que podrían pasar en cada uno de estos partidos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, recuerda que de esta manera nos ayudas a seguir creciendo. En el primer encuentro, Paraguay estará recibiendo a Chile en un partido muy interesante. El equipo local parte en el sexto lugar, de momento en puestos de clasificación directo, mientras que Chile en el noveno lugar le urge una victoria para no quedarse fuera. Revisando un poco el historial entre ambos equipos, la selección chilena tiene una gran superioridad en los últimos partidos, pero la actualidad de las selecciones es totalmente diferente. Paraguay por su parte con Alfaro ha retomado el norte, mientras que Chile necesita de un recambio generacional. Aún no puede encontrar a los 11 elementos que le devuelva la victoria y a esa gran época donde ganó la Copa América. En los últimos 5 partidos, la selección chilena tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas, mientras que el cuadro paraguayo no ha perdido en ninguno de sus últimos 5 encuentros. Ya entregando un poco la predicción, creo que la selección de Paraguay sin duda alguna será la obligada a salir a buscar el partido, buscar el primer tanto desde el minuto 1 para poder sostener la ventaja. Es local y los 3 puntos le sirven bastante para seguir en las aspiraciones de clasificar de forma directa, mientras que la selección chilena, claramente más defensiva, con un ataque que quizás no es de los mejores de las eliminatorias, tratará de optar por alguna falta a un centro o un saque de esquina para poder conseguir al menos un gol y tratar de defenderlo a toda costa. Ya entregando las probabilidades, yo creo que la selección paraguaya tiene un 70% en probabilidad de victoria, un 15% en probabilidad de empate y un 15% en probabilidad de victoria para la selección chilena. El segundo encuentro de esta fecha número 13 lo protagonizan Brasil recibiendo a Colombia en un partido bastante interesante entre ambas selecciones que compiten por los primeros lugares de la clasificación. El visitante Colombia está en el puesto número 4 con 19 puntos, mientras que Brasil sorprende estando en el puesto número 5 con 18 unidades. Revisando el historial entre ambos equipos, la selección brasileña claramente tiene una superioridad ante la selección de Colombia, mucho más si el partido se juega en suelo carioca, lo que le da una clara ventaja incluso antes del encuentro. En los últimos 5 partidos, la selección de Brasil viene de 2 empates, 2 victorias y 1 derrota, mientras que la selección de Colombia viene de 3 derrotas y 2 victorias. Hablando un poco de la predicción, claramente el equipo brasileño será el indicado en salir a buscar el partido, en buscar el primer tanto que le permita algo de calma, ya que a pesar de ser local en estas eliminatorias, no tenía una de las mejores presentaciones. Por su parte, Colombia sin duda alguna intentará en el contragolpe, en algún tiro de esquina o pelota parada, sacar algún tanto que yo creo que es bastante factible, ya que vemos a una de las peores selecciones brasileñas de los últimos tiempos, pero que igual cuenta con grandes figuras mundiales que podrían sorprender. Entrando en el tema de probabilidades, yo voy a darle un 50% de probabilidad de victoria a la selección brasileña, un 30% en probabilidad de empate y un 20% en probabilidad de victoria para el cuadro colombiano. En el tercer partido de la fecha, la selección peruana estará recibiendo a la selección boliviana en un encuentro crucial entre los últimos de la tabla que buscan ese último cupo de clasificación al repechaje. La selección peruana parte en el último lugar con 7 puntos, mientras que Bolivia ocupa el último lugar al repechaje con 3 unidades, por lo que claramente la victoria aquí será crucial para poder obtener ese cupo, alejarse o acercarse dependiendo del equipo. Hablando un poco entre el historial entre ambos equipos, Perú tiene una leve superioridad y mucho más si es en suelo local, por lo que es el claro favorito a este encuentro. Ya revisando los últimos 5 partidos, la selección peruana viene de 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate, mientras que Bolivia decayó en los últimos encuentros con 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias. Entregando un poco la predicción, creo que será un partido bastante cerrado, no veo bastantes oportunidades de gol, quizás un encuentro lleno de faltas, con bastantes tiros libres, pelotas paradas que podrían generar algún tanto, con el que claramente podría definirse el partido. Perú sin duda alguna el indicado en salir a buscar el encuentro y marcar el primer tanto, mientras que Bolivia optará por algún tiro libre
libre, saque de esquina o incluso contragolpe, pero la verdad lo veo bastante difícil. Entregando las probabilidades, yo voy a darle un 70% en probabilidad de victoria al cuadro peruano, un 20% en probabilidad de empate y solo un 10% en probabilidad de victoria para Bolivia. En el próximo encuentro de eliminatorias, la selección de Ecuador estará recibiendo a la selección venezolana en un encuentro muy importante y crucial para el cuadro ecuatoriano, para poder aferrarse de forma más contundente a los puestos de clasificación. El cuadro ecuatoriano parte en el tercer lugar con 19 puntos, mientras que la selección venezolana cayó en los últimos partidos y ocupa el octavo lugar con 2 unidades. Revisando un poco el historial entre ambos equipos, la verdad es bastante parejo, pero con una ligera superioridad de la selección ecuatoriana en suelo local. En los últimos 5 partidos, la selección ecuatoriana viene de 3 victorias y 2 empates, mientras que la selección venezolana no conoce la victoria. Entregando un poco las predicciones, creo que será la selección ecuatoriana la indicada en salir a buscar el partido. Es local y tendrá que aprovechar la altura, por lo que Venezuela optará por defenderse, buscar los contragolpes y los centros para poder marcar la diferencia, pero yo lo veo bastante difícil con una buena selección ecuatoriana que en defensa promete mucho. Lamentablemente la delantera no es de sus fuertes, por lo que el encuentro igual se podría definir por un solo tanto. Entregando las probabilidades, yo voy a darle un 60% en probabilidad de victoria para la selección ecuatoriana, un 25% en probabilidad de empate y un 15% en probabilidad de victoria para Venezuela. Y en el último encuentro, clásico de Río de la Plata, Uruguay estará recibiendo a Argentina en un encuentro muy interesante, en donde tuvimos la primera vuelta cuando Uruguay le sacó la victoria en suelo argentino, por lo que el albiceleste querrá la revancha. Uruguay parte en el segundo lugar con 20 puntos, mientras que Argentina es la líder de esta clasificación en el primer lugar con 25 unidades. Hablando en el historial entre ambos equipos, la selección argentina es bastante superior pese a la última derrota que sufrió en suelo local. En los últimos 5 encuentros, Argentina viene de 2 victorias, 2 derrotas y un empate, mientras que la selección charrúa de una victoria, una derrota y 3 empates. Entregando un poco la predicción, claramente la selección uruguaya será mucho más ofensiva, tendrá bastante el balón porque si Argentina la toca, mucho más si la toca con Messi, las cosas podrían complicarse para el cuadro charrúa. Argentina, por su parte, buscará ser un poco más defensivo, lanzarse al ataque cuando Messi toque la pelota y sin duda aprovechar los últimos cartuchos del astro argentino que podría entregar un gran encuentro. Revisando las probabilidades, yo voy a darle un 35% en probabilidad de victoria para Uruguay, un 35% en probabilidad de victoria para Argentina y un 30% en probabilidad de empate. Los encuentros se jugarán en la semana del 20 de marzo, 3 partidos ese día: Paraguay versus Chile, Brasil versus Colombia y Perú versus Bolivia, mientras que al día siguiente, 21 de marzo, tendremos Ecuador versus Venezuela y Uruguay enfrentando a Argentina. De esta forma, estamos a tan solo pocas semanas de que regresen las eliminatorias sudamericanas, tenemos grandes encuentros y ya te entregamos nuestra predicción, pero si tú tienes alguna otra, puedes dejarla en la caja de comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video.